Bienvenidos, comenzamos un nuevo programa en la pantalla de Somos Rosario, como siempre para acompañarlos con distintos invitados que nos acompañan. Hoy un amigo de la casa que nos viene a hablar de folclore, ha recorrido distintas provincias, viene de Córdoba capital, se llama Jorge Salcedo, va a estar en colectividades representando el stand argentino, así que lo vamos a tener con nosotros para que nos cuente un poco del folclore, un poco de su historia, de su música y de lo próximo que se viene. Además, como siempre, Laura Canduso, nuestra licenciada en nutrición, que nos da toda la información que necesitamos saber sobre temas que seguramente te van a interesar. Y aparte, además, te llevas algunos tips en nutrición para poder implementarlos en tu plan alimentario. Por supuesto, más invitados, más historias de vida que pasan por acá, por Somos Rosario. Quiero agradecer, como siempre, a Vanina de Morgana, que me acompaña con todos sus tratamientos, a Calu de Anola Indumentaria y a Excel Boutique, que como siempre son parte de nuestro programa. Arrancamos, hay un programa especial pensado para vos. Bienvenida, Mónica, un placer. Gracias, Eugenia. Muchas gracias por venir y por compartir un poquito del gran trabajo que vienen haciendo ya hace mucho tiempo y de este nuevo sistema, que es Sistema Aleros. Sí. ¿Nos contás de qué se trata? Bueno, el Sistema Aleros es un sistema de los muchos programas que tiene el Ministerio de Educación y Cultura de la provincia, y los aleros, como le decimos nosotros, los aleritos también, es un programa territorial en el sentido, bueno, que fue pensado para que en algún momento tenga una proyección y una ampliación a todo el territorio provincial, y que en principio está funcionando ya en Ciudad de Santa Fe y en Villa Gobernador Galvez, acá cerquita de Rosario. Contame la ubicación, ¿por qué se eligieron esos lugares puntuales para poder comenzar con este sistema? Hay un primer edificio alero que está en la ciudad de Santa Fe, en el barrio Coronel Dorrego, que es un edificio muy pensado para el alero, una obra pública importante que significó para el barrio una transformación, junto con la apertura de una calle que llega hasta él y demás, pero que puso en valor la posibilidad de ese barrio de tener un lugar de pertenencia y un lugar que la gente pueda disfrutar para talleres, actividades y demás. Luego de ese alego de Dorrego, nosotros hicimos otra propuesta de aleros más pequeños, de aleros más modulares, que nos permitían instalarnos en lugares a lo mejor más complejos de llegada por su estructura barrial, urbanística, y fue pensado para barrios periféricos donde en realidad hay muy poco servicio cultural. Entonces los aleritos, como le llamamos nosotros, que ya hay 4 en funcionamiento, son estructuras modulares pero muy hermosas, muy acogedoras, muy confortables, con pisos de madera, con aire acondicionado, muy bellas visualmente porque tiene algo de estos módulos que juegan los niños, que se arman. Sí, sí. Y en esos espacios pasan un montón de cosas que a los barrios donde están instalados le están haciendo mucho bien. Yo realmente creo que los aleros permiten que la gente aprenda, que la gente se encuentre, que la gente festeja, que la gente se dé cuenta que el espacio público le pertenece, ¿no? Los aleros tienen una particularidad, los aleritos, que no tienen cerramiento perimetral, no hay tapial, ni reja, ni nada, para que uno se imagine, es como si fuese una plaza totalmente aire libre. Totalmente aire libre, con los módulos y los juegos y todo lo que nosotros proponemos, sin que esté cerrado, digamos, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, porque nosotros necesitábamos, de alguna manera, la complicidad del vecino para cuidarlo. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué es lo que ven en este poquito tiempo? Impresionante. Nosotros cumplimos un año en el alero La Esperanza, que fue el primero, que está en BGG, en Galvez, en Peñalosa y Guay, que es cuando ya uno se va casi a alvear las últimas 2 cuadras de la ciudad, que es un barrio nuevo, de un loteo, de gente trabajadora y con una zona un poco más vulnerable, a unas 10 cuadras. Y lo que ha pasado es increíble,
porque la gente lo cuida. Ese era un baldío donde había mucha basura, tiraban todo ahí. Desde que está la casita del alero, nunca más hubo nadie que tire nada, la gente nos llama, si algo pasa, nos dicen, mire que pasó tal cosa, y está siempre lleno, hay mesitas, hay bancos, hay juegos. De actividades, talleres, ¿cómo distribuyen esas actividades? ¿Hay alguna edad para participar? Todas las edades. Nosotros tenemos como 2 áreas, una que le decimos la del cuerpo, donde hay talleres de teatro, danza, yoga, circo, que tenemos desde los 6 años hasta adultos mayores que pueden ser la edad que sea. Sí. Y después tenemos el módulo de los quehaceres, donde se hace todo lo que tiene más que ver con la materialidad. Talleres de fotografía, talleres de textil, talleres de refacción de objetos, de plástica. Y ahí también tenemos desde niñitos de 6 años, que es la edad que consideramos que es para iniciar, hasta quienes quieran venir. Por supuesto, con talleres separados por edades y demás, ¿no? ¿Días? Todos los días, de lunes a viernes, de 14 a 18 hay talleres. Y los sábados, 1 o 2 sábados por mes, tenemos fiesta, tenemos actividad, donde a veces hay invitados, espectáculos, y otras veces no, otras veces la misma gente genera las actividades con dispositivos, lo digo, con los coordinadores, porque también creo que los aleros, además de lo hermoso que son ediliciamente y de lo que proponen, también tiene como particularidad un equipo de coordinadores que entiende la lógica de trabajar para el Estado, de trabajar para la gente, de pensar que la docencia es una instancia de servicio y donde se comparte y se aprende todo el tiempo, y bueno, eso hace la diferencia, creo. Es raro entender, ¿no? También del otro lado decir, wow, qué bueno, puedo ir a un lugar, puedo aprender, es gratis, puedo participar y puedo entender que es algo que está pensado para cualquier clase social, para cualquier edad y que lo puedes disfrutar. Suena hasta raro, ¿no? Cuando hicimos la inauguración del Nahuel Huapi, que es el otro de BGG, la gente la primera vez se quedaba como en la vereda y espiaba, eso que no hay ningún límite, ¿no? Sí. Pero miraba como raro y nos preguntaban si había que pagar. Fue todo un trabajo también que la gente entienda que no hay que pagar nada, que le pertenece, que pueden estar sin pedir permiso. Creo que también eso es fundamental, ¿no? Que se entienda cuál es el rol del Estado y del espacio público en un barrio. ¿Qué te genera el hecho de escuchar a los chicos, de escuchar a los adultos, de ver esa integración que decías y ese cuidado, ese sentido de pertenencia que mencionabas? Decir, bueno, ahora empezaron a cuidar ese espacio que entienden que les pertenece. ¿Vos lo viste desde los inicios, desde que eso se estaba planeando, craneando, planificando? ¿Qué te genera hoy? Y a mí me genera, aunque suene, mucha felicidad y mucho orgullo, porque yo también creo que, lo que te decía antes, ¿no? Que eso se consigue cuando hay equipos que están convencidos de lo que están haciendo y cuando hay un Estado presente. Y bueno, ser parte de eso, de un Estado presente y de un equipo que entiende la lógica del servicio a la gente, para mí es algo muy placentero. ¿Cuántos años trabajando para la cultura de Rosario y de la provincia? Y mucho, porque desde la escuela de teatro, que es mi origen, hace como 35 años, así que sí, mucho tiempo. Trabajaste en Casa Arijón también, poniéndote al mando de todo lo que pasaba, reivindicando una de las casas más históricas que hay en la zona sur de Casa Arijón no es un alero porque fue previo al programa Alero, pero en realidad la lógica de Arijón es la lógica de un alero. Es exactamente lo mismo, ¿no? Trabajar en un barrio para la gente y con la gente, sí, es igual. Me imagino lo que te debe generar tantos años y tanto trabajo y ver esa respuesta y esos logros, ¿no? Eso que se logró concretar. ¿Te emociona? Sí, me emociona y realmente, bueno, como que la expectativa ahora es que se sostengan los espacios, ¿no? Lo más importante. Es lo más importante, que en general es lo que uno desea siempre cuando hay un cambio político, de gestión,
que en realidad no volvamos al punto cero, sino que se puedan recuperar y sostener los programas que funcionan, que en definitiva eso es lo que importa, ¿no? Y que a la gente le gusta y que realmente tiene un buen recibimiento. Así es, así que bueno, esperamos que los galeros se mantengan y que crezcan y que sigan apareciendo en otros barrios, en otras ciudades. Bueno, y que la gente pueda ir a visitarlos, entonces reiteramos acá en Rosario, si quieren conocerlos, también a visitar Casa Arijón y Por todos supuesto. los espacios. Vinimos a contarles qué era este sistema para que conozcan un poquito más, pero hay muchas actividades. Bueno, en Los Aleros, para quienes quieran ir entonces, el reiteramos. 24 de agosto tenemos el cumpleaños de La Esperanza en Peñalosa y White, donde vamos a tener torta, globos, cosas que están también haciendo la gente. Cumpleaños. Y el 31 tenemos actividad también sábado en el Nahuel Huapi, que es Nahuel Huapi y Pellegrini, en el barrio Coronel Aguirre. Perfecto. Así que bueno. Gracias. Y Gracias invitados a ustedes. entonces todos a participar. Muchas gracias. Gracias. Mónica. Un placer. Igualmente. Consejo Municipal de Rosario, siempre cerca de la gente. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. La Municipalidad de Rosario y el Centro Unión de Almaceneros te siguen acompañando con precios justos para que puedas cuidar tu bolsillo y el de tu familia. Esta sexta etapa se extiende hasta el 15 de septiembre con más de un centenar de productos seleccionados. Además, el Banco Municipal de Rosario se suma al programa. Todos los días miércoles con las tarjetas de crédito hay una promoción de 20% de descuento que abarca a los comercios pertenecientes a la cadena del centro. Consulta los comercios adheridos en rosario.gov.ar o baja la aplicación Precios Justos en tu celu. Más que nunca, cerca tuyo. Municipalidad de Rosario. Bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo vengo siempre y recomiendo que en este momento tomes nota, porque seguramente te vas a llevar un montón de tips que te van a ayudar para vos, para tus hijos, para toda la familia, porque es lo que siempre intentamos hacer, Laura. Exacto, conceptos básicos para que puedan utilizar en casa. Y preocupa un poco los resultados que ha dado la encuesta nacional de nutrición respecto a este incremento tan notorio de personas que padecen obesidad. Se nota cada vez más esto, ¿no? Sí, el porcentaje, los resultados que arrojó la encuesta es muy alto, es alarmante, ¿sí? Está relacionado con el mal consumo alimentario, ¿sí? Independientemente del estrato socioeconómico. Se está dando en todas las edades, desde los bebés y los niños muy chiquititos que antes por ahí no se veía, y está muy relacionado con la falta de actividad física. El sedentarismo principalmente. ¿Tiene que ver esto, quizás, y casi que lo digo como un acierto,
abierto con este tema de los chicos, la tecnología, que se pasan muchas horas frente al teléfono, muchas horas frente al televisor, la computadora. Antes quizás salían, corrían un poco más, hacían más ejercicio, y pasa también con los adultos. Sí, sí. Primero hay una cuestión de seguridad, en donde el niño ya no está como en otras épocas jugando en la calle, usando la bici. Entonces son muy escuetos los horarios de actividad física. Si no va a hacer una actividad, alguna institución, algún club, por ahí en casa no hace nada, está muchas horas frente a alguna pantalla, ya sea la Play, el celular, la tablet, la compu, está muchísimas horas con los dispositivos, entonces se pierde movilidad y por ende aumenta la tasa de sedentarismo. ¿Qué pasa cuando a un papá o una mamá le explican que la criatura está excedida de peso? ¿Es más difícil hacer dieta con los chicos? Es más difícil porque no entienden fácilmente el concepto del cuidado personal. Hay que ir explicándoselo con mucha cautela, sin dañar el autoestima del niño, ¿sí? Y siempre trabajando desde el punto de vista de salud y no desde un punto de vista estético, ¿sí? Explicarle las consecuencias que eso tiene para su salud y para el desempeño de diversas actividades, para su trabajo y para la vida diaria, ¿no es cierto? La principal modificación en la alimentación claramente la van a hacer los padres o quienes estén a cargo de la criatura, y ahí va a llevar ese cambio, ese clic que necesita hacer el niño, la niña, como para poder avanzar en una nutrición mejor, ¿no? Exacto, siempre recomendamos a los papás o al grupo familiar en general que trabaje en espejo con el niño, de manera que si en casa hay frutas y se come fruta, el niño va a aprender eso y lo va a tomar como un hábito, ¿sí? Y no es lo mismo que papá y mamá no consumamos frutas o verduras y tratemos de obligarlo a él a que lo haga. No se va a dar esa situación. Lo mismo el tema de las gaseosas o los snacks salados, explicarle que son para determinados eventos, para determinadas situaciones y no un consumo diario, ¿sí? Tratar de acompañarlos en el colegio con el uso de una cantina saludable, un kiosco saludable, o mandarle la vianda ya desde casa. Hablando de obesidad y teniendo en cuenta los resultados de esta encuesta, te quiero preguntar, ¿la persona obesa entiende, se da cuenta que realmente tiene esa problemática? ¿O te pasa que llegan al consultorio y no entienden la dimensión o el grado de obesidad que quizás tienen? Muchas veces está, digamos, sobrevaluada la gravedad. O sea, saben que hay un problema, pero cuesta afrontarlo. Ya cuando empiezan todas las complicaciones y las comorbilidades como diabetes, hipertensión, problemas y afecciones cardiovasculares, ahí empiezan a comprender. Pasa que ya el tiempo es un poco más limitado para trabajar. Y de hecho, con todas estas enfermedades que quizás trae la obesidad, genera que también sea dificultoso para generar ese plan alimentario, ¿no? Exacto. Va con modificaciones. Antes la obesidad, el sobrepeso era catalogado como un factor de riesgo. Hoy, de acuerdo a los resultados de la encuesta, la obesidad es una enfermedad porque tiene un montón de complicaciones. Entonces recomendamos que, si bien se trabaje interdisciplinariamente, también se trabaje desde el aspecto psicológico, porque tiene mucha implicancia con el desempeño, digamos, anímico, emocional de la persona. ¿Cuánto de voluntad para empezar un tratamiento? 0. Yo le voy a dar las herramientas como para incentivar al cambio de hábitos. Siempre es momento, no hay que esperar al verano o a un mes determinado o 15 días antes de la graduación venir y decirme hay cosas para hacer, pero siempre se recomienda que el cambio de hábito lleva su tiempo. Es cambio de hábito, no es que esto me va a durar de acá al verano y después no, se puede lograr esa continuidad y ese aprendizaje. Es un aprendizaje que aparte te permite a vos mantener una buena salud, desempeñarte normalmente en tus actividades físicas, laborales, los hobbies, y te sentís mucho mejor porque estás en armonía, digamos, con el cuerpo. Siempre digo, y nosotros de hecho hicimos un programa especial contándoles que esta era la mejor época del año porque hay
muchas frutas, hay muchas verduras y esta variedad, que hasta en algunos casos puede resultar económico porque puedes elegir la fruta de estación. Sí, es mucho más económico, hay muchas ofertas, es mucho más fácil, no hay que estar trabajando tanto en la cocina, no hay que prender el horno, es mucho más didáctica la cocina de esta época. Tiempos, porque la gente dice, oh, pero hacer dieta realmente es que me lleve mucho tiempo, no tengo tiempo para cocinar, trabajo, no estoy en casa, ¿es excusa? No, hay cosas para hacer muy fáciles. El tema es organizarse, planificar, que eso por ahí lo trabajamos en el consultorio la primera semana y después ya enganchan y es muy práctico y muy llevadero. Cualquier consulta que te quieran hacer lo pueden hacer, estás en redes sociales. En redes sociales, Instagram, Facebook, buscan licenciada Laura Canduso y se pueden contactar también por la web, ahí están los teléfonos y la dirección del consultorio. Y como siempre les digo, tenés los tips ahí mismo como para tener, por ejemplo, alguna merienda saludable, algún desayuno saludable, ahí vas a encontrar todo lo que buscas. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Euge. Muchas gracias. Bienvenido, Alberto, un placer. Gracias, muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias por haber venido. Queremos tratar de aprovechar esta nota porque sabemos que trabajás en distintos ámbitos, principalmente en la educación, y como en cada programa lo hacemos, tratamos de hablar con profesionales para que nos saquen dudas, para que nos cuenten. ¿Cuántos años de profesor? ¿Tenés muchos cargos? Sí, soy docente desde hace 25 años, soy profesor de Historia, egresado de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR, tengo la maestría en Flaxo, estoy cursando el doctorado en Historia en la misma facultad, tengo la licenciatura en Pedagogía Social de la Universidad del Salvador y bueno, como muchos de los docentes de mi generación nos hemos capacitado y formado permanentemente y soy docente ahora de profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Cátedra de Historia Judicial Argentina, entre otros lugares la educación provincial donde trabajamos los docentes. Muchos años educando, lo dijiste, 25 años y una transición, han pasado muchas cosas durante estos años. ¿Cómo era trabajar en ese entonces y cómo es trabajar ahora? El trabajo docente es un trabajo maravilloso en términos del vínculo con jóvenes o no tan jóvenes. Y es un trabajo que nos demanda un compromiso permanente en términos de entender que la educación es básicamente inclusión, que la educación es calidad, debe haber inclusión con calidad y que la educación además tenemos que estar atentos a los sujetos educandos, que son personas que requieren de nosotros nuestro mayor esfuerzo. La educación o la docencia en general nos demanda a los docentes, además de una capacitación permanente, una atención a las problemáticas que tienen aquellos sujetos que nosotros educamos. Que las problemáticas son las que han ido ocurriendo en el proceso histórico de este país en los últimos 30 o 40 años, con los diferentes gobiernos que hemos tenido, con las diferentes leyes de educación y con los fenómenos políticos y sociales y económicos que se van dando en el ámbito de esta sociedad en la que vivimos. Ha habido en los últimos 20 años diversos procesos educativos que están contextualizados dentro de lo que eran los gobiernos que nosotros hemos tenido, desde el pasado menemista hasta los 12 años de gobierno kirchnerista y una ruptura que establezco yo a partir del 2015 con el gobierno de Mauricio Macri como exponente de un neoliberalismo que tiene una mirada muy diferente de los aspectos educativos a lo que tenían las gestiones anteriores. Si hablamos de quizás lo más difícil o esa etapa más difícil, ¿cuál fue? ¿Cuál sentís que fue? La que estamos viviendo. La etapa más difícil es la que estamos viviendo desde 2015 para ahora. En primer lugar, por la concepción educativa, política que tiene el gobierno de Mauricio Macri, sus ministros de educación y todo su gabinete respecto a qué es la educación. Para ellos la educación es un gasto, no es una inversión estratégica de un Estado, de una nación. Atendiendo esto de que es un gasto, hay que recortar en cualquier lugar. Este recorte en cualquier lugar lo hacen sin tener en cuenta que hay personas. Y la educación en Argentina, desde Sarmiento para acá, pasando por la generación del 80 y todos los educadores y los procesos históricos de inclusión que tuvo en la Argentina en el siglo XX, es una herramienta de movilidad social ascendente. Los sectores populares, los sectores subalternos, aquellos que no han tenido una posibilidad o familiar o personal o económica de tener una
una posición económica sólida, tienen en la educación una herramienta de ascenso social. Esto se ha visto desfavorecido desde el 2015 para acá por una política estatal que privilegia recortes educativos en términos de ajuste económico o de gasto, como si fuera un gasto. ¿Y esto en qué se ve? Por ejemplo, el sistema de ciencia y técnica que establece que el CONICET, los investigadores para la Argentina, ha reducido notablemente su presupuesto. Ya no hay más tantos cargos ni tantas becas para los egresados o los posgraduados para el sistema de CONICET. Tenemos mucha gente que se está yendo del país. Y en lo que es la educación concreta, aunque la educación no es nacional, recordemos que la educación es provincial, tiene jurisdicciones provinciales, no hay una atención por parte de la nación hacia las provincias respecto a procesos de inclusión con mayor dinero. Las provincias tienen que hacerse cargo de esas cuestiones. En Santa Fe el gobierno socialista ha tenido entiendo yo, aspectos positivos en educación, pero que no van en consonancia con la nación. ¿En qué perjudica puntualmente a ese estudiante, a ese futuro egresado, todos estos cambios que han habido en la educación? En primer lugar, hay que entender que si un país está en un proceso de crisis como el que estamos teniendo, que se ha agudizado estos últimos días, pero que se veía venir, eso hace que exista una retracción de la matrícula estudiantil, sea en términos de niveles, depende de los niveles, pero en niveles primarios, secundarios fundamentalmente y universitarios. Nosotros hemos observado que en los últimos 2 años la matrícula en la universidad desciende más rápidamente que años anteriores, y esto se debe a cuestiones económicas. Las familias no pueden sostener a los estudiantes, las becas que a nivel nacional existían en el proceso anterior a Mauricio Macri, algunas han ido desapareciendo, se han achicado, no todas se mantienen. Como lo que contabas también con el CONICET. Exactamente. Y en el caso del CONICET es el caso más grave. El caso más grave porque durante el proceso kirchnerista una de las claves, a mi entender, creo que en aspectos positivos de esa gestión fue potenciar desde el punto de vista económico con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a las becas o los programas o el dinero que ocurría o que había para investigadores. Esto casi se está desmantelando en los últimos años. Entonces, precisamente se ve ahí que los graduados no pueden seguir posgraduándose. Hice algunos procesos de investigaciones, sí, no era investigador de CONICET, pero trabajé en proyectos vinculados al CONICET, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Y era una experiencia interesante porque nos permite trabajar en términos de rigor académico, rigor científico de determinados proyectos. Entonces, todos los que somos docentes o hemos investigado, hemos publicado alguna vez, nos permite aunarnos a los docentes, formarnos permanentemente y exponer nuestra formación en ese sistema. ¿Por qué elegiste historia? ¿Por qué profesor en historia? Inicialmente yo comencé a estudiar Derecho, creo que no por mandato familiar, porque en mi familia no había nadie vinculado a esa carrera, pero creo sí por un proceso cultural que en ese momento se pensaba que las profesiones liberales, hablo hace tiempo, década del 70, fines del 70, profesiones liberales como Derecho, Medicina o Ciencias Económicas, Contador, te dan perspectivas laborales, etcétera, etcétera. Hice 2 años y me di cuenta que no era lo mío y que mi interés real eran las ciencias sociales y en particular la historia. La formación histórica creo que es básica para cualquier tipo de disciplina social, se arranca por eso, después se puede perfeccionar con otro tipo de saberes. ¿Crees que con todo lo que pasa también se pierde no solamente la posibilidad, sino el entusiasmo por estudiar? Quizás ese entusiasmo que te conquistó a vos hace 25 años. Es buena tu pregunta, porque hay mucho de eso. Precisamente hay múltiples causas, es multicausal, pero la deserción escolar a niveles iniciales o primarios o secundarios o universitarios tiene que ver precisamente con que tal vez en algún punto los jóvenes no ven a la educación
como se veía en mi etapa o antes, como esa herramienta de ascenso social. No la ven como una herramienta transformadora y con la posibilidad de que te puede cambiar la vida. Porque en definitiva, la educación, un título, como decían nuestras abuelas, nuestras madres, de que el nene tuviera un título, te cambia la vida y te da una perspectiva de futuro. Como hace 40, 50 años, las madres querían que sus hijas se casaran con un profesional o con un bancario, claro, o un empleado ferroviario. Bueno, ahora los jóvenes deben aspirar a tener ese futuro con un título universitario de nivel terciario. Y hay un desentusiasmo que tiene que ver con las condiciones objetivas de desarrollo de un país, tienen que ver con eso. Es decir, si hay un proceso económico retractivo y de aumento de la pobreza, como hay ahora, y no todos pueden estudiar, se pierde ese horizonte de entusiasmo que vos decías. Se ve como que bueno, hay que buscar otro tipo de salidas que no sean las salidas habituales o tradicionales. Analizándolo históricamente, ¿qué sentís que pasó en estas últimas elecciones? Obviamente de cara a lo que va a suceder en el mes de octubre, pero ¿qué sentís que sucedió socialmente y por qué ese cambio de la gente? El que vino y el que sucedió ahora. Estimo que hay un fin de época, un cambio de época, un fin de ciclo, que estos son procesos internos que se dan en las sociedades, que son bastante imperceptibles en términos de las encuestadoras, por ejemplo. Todos sabemos que las encuestadoras desde hace unos años han empezado a errarle, en algunos casos muy fuertemente, a los análisis que hace. Esto comenzó con el proceso de paz en Colombia, uno lo puede remitirse al Brexit de Inglaterra, puede ver la llegada de Donald Trump a Estados Unidos cuando nadie pensaba. Bueno, acá también me parece que tiene que ver con eso. Hay los procesos los procesos sociales, que el entramado interno de la sociedad, que a lo mejor no se visibilizan rápidamente afuera y que las encuestas, que son estudios serios, a lo mejor no logran escrutar o escanear fuertemente lo que la sociedad mira. Entonces hay que estar muy atento a la percepción que cada uno tiene. Por lo tanto, a mí me parece que lo que hubo en estos últimos años, a partir de esta política económica, que creo que es una política económica planteada por el neoliberalismo que ha sido trágica y está siendo trágica para los sectores sociales amplios de la Argentina, especialmente para los más necesitados, pero no solo para esos, sino para los sectores medios fundamentalmente, ha hecho que la sociedad tomara nota de esto y en los últimos meses, desde el 2017 para acá, ha habido un cambio muy fuerte internamente en la sociedad en cuanto a formas de pensar, en cuanto a formas de plantearse políticamente la sociedad o culturalmente, y me parece que este resultado de las últimas primarias, donde todos estamos ahora en una posición como si ya hubiéramos tenido un presidente nuevo, cosa que no tenemos por la amplitud del triunfo de la fórmula Fernández-Fernández, así que creo ver que hay un cambio de época, hay un clima de época. Creo que como ocurrió en la provincia de Santa Fe, después de 12 años que el socialismo fue gobierno y que en los últimos años venía descendiendo un poco su caudal electoral, pero se mantenía atento a la visión de la perspectiva de la gente, llega un punto donde cuando la gente ve que hay un ciclo agotado, por las razones que sea, da su veredicto y se cambia. Creo que esto fue lo que pasó a nivel nacional. Ahora tenemos que ratificar esto o no en octubre, pero es difícil pensar que se revierta. Te volveremos a invitar para poder analizar lo que pase después de esas elecciones, comparar con lo que pasó, con lo que viene. Me parece que también un poco ese es el sentido de contar la historia. ¿Qué te genera enseñar, educar, en cualquier ámbito de todos los que los haces? Mucho placer, en lo personal mucho placer. Los docentes en general sentimos placer en el espacio áulico. El aula es nuestro ámbito de trabajo, como el taller es el ámbito de trabajo para un carpintero, para un metalúrgico, para un plomero. Para nosotros el aula, el contacto con la gente, el ida y vuelta que se produce, ese proceso de amplitud y de crecimiento, y además no es aburrido. Como digo siempre, la educación no es aburrida porque todos los años van cambiando las personas, se van cambiando los procesos, y los años que uno va formándose, aunque se puede ir acercando a su jubilación, no es igual que el año anterior ni el anterior, pero básicamente nos produce placer. Si no, no podríamos trabajar en esto. Y para el chico que está en casa, que por ahí está pensando qué va a ser a futuro, que hablábamos de esta recomendación de entender el futuro desde ese lugar, desde la educación, la integración, ¿qué sentís respecto a esto? ¿Cuál es el mensaje para ese chico que por ahí está pensando en estudiar alguna carrera que te cruce en alguno de los lugares que estás trabajando? Sí. ¿Por qué la educación?
Entender en primer lugar que estudiar o acceder a un título universitario, terciario o cualquiera es una carrera con obstáculos, pero que es un esfuerzo y que se necesita constancia, se necesita una tarea permanente y un convencimiento de que lo que se hace se va a lograr, pero entender, y que va a costar, pero hay que entender que una vez que se llega a la meta final, se accede al título, a la diplomatura, lo que sea, la perspectiva personal le cambia absolutamente. Por lo tanto, la sugerencia, no soy muy ameno de dar consejos, pero la sugerencia que le doy a mis estudiantes o a los jóvenes que me preguntan, o a mis amigos por sus hijos, es que hay que estudiar, que no es estudio y capacitación permanente, que eso reditúa, eso paga, como dicen los chicos ahora. Es decir, eso a mediano y a largo plazo, si las condiciones objetivas de desarrollo de un país se dan, en este momento obviamente es complicado hasta para los profesionales, pero si eso se va dando, es una actividad que hay que desarrollarla y hay que proponérselo y se puede lograr. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Eugenia. Y las puertas abiertas, seguramente te vamos a necesitar consultar en distintas oportunidades, así que muchas gracias por haber venido. Bienvenido, Jorge, un placer. ¿Cómo estás, Euge? La verdad que para mí es un gustazo poder compartir este programa con vos, así que la primera vez que vengo a tu programa. Primera vez en tele, ya nos conocemos, Jorge, hace muchísimos años. ¿Cuántos años hace que haces folclore? Y yo, muchos. Muchos, ¿no? Sí, la verdad que yo empecé cantando desde que era muy chico. Vengo de una familia de folcloristas de Córdoba y yo arranqué cantando a los 5 o 6 años. Ya cantaba folclore en el jardín de infantes, fue mi primera vez que canté frente al público. Me acompañaba uno de mis tíos, uno de los músicos de este grupo salteño, los Gauchos de Güemes. Sí.
Así que él me acompañaba, yo cantaba y bueno, esa fue mi primera presentación en público a los 5 años. Muy chiquito, es muy como chico. que ya tenías este amor por la música, venía de la cuna. Sí, venía desde muy chiquito, desde que nací yo me acuerdo que escuchaba folclore de todas las noches, mi papá, mi tío cantando, se sumaba mi abuelo también que cantaba, así que en la familia eran todos cantores. El género también por eso, ¿no? El folclore sí, el folclore también por eso, ¿no? Porque la familia en sí era folclorista, aunque fui tentado en Córdoba por el cuarteto. Fíjate, es raro, ¿no? Porque muchos artistas del folclore, tanto en lo que es quizás melódico o algún otro género, son tentados en algún momento como para variar, pero siempre vuelven al folclore. Sí, vos sabés que tenía un amigo que era uno de los músicos de Gary, sí, el tecladista, el Negro San, y después que falleció Gary, él se abrió con otro grupo y tenía unas letras nuevas, unos temas nuevos que quería presentarlos a otros grupos, él así que me dice, Jorge, por lo menos dice, si no quieres formar parte del grupo, dice, cántamelo a los temas, dice, que tengo, así los grabamos, dice, y se los presento. ¿Y lo hiciste? Lo hice, sí, lo tengo guardado por ahí como un recuerdo, nada más, viste, de los temas que le grabé a Sergio, pero eso fue todo mi paso por el cuarteto. Después volviste a... Seguí, sí, siempre seguí con el folclore, sí. Con el folclore. ¿De qué lugar de Córdoba? Capital. Córdoba capital. Sí, de Argüello, el barrio de Argüello. ¿Por qué viniste a Rosario? ¿Por qué a Rosario? Y porque me trajo el amor. El amor, ¿te enamoraste de una rosarina? Me amontoné, dijera el Córdoba. Sí, con una rosarina. Bien, y tenés esto que vos contabas del amor familiar, te pasó también que lo replicaste con tu hijo, porque hoy de hecho es uno de los participantes, de los integrantes de tu propia banda. Sí, Jorge Alejandro, él es el percusionista, o sea, hasta ahora toca el bombo legüero nada más, pero es un gran músico, toca la guitarra, el charango, o sea que tiene una variedad de instrumentos que puede tocar. En el grupo está tocando solamente el bombo, pero en sí él ya está incursionando en otros instrumentos. ¿Le pasó como a vos? Digo que en familia veía que pasaba esto y que estabas con la música y que estaban los instrumentos cerquita y por eso sí. ¿Fomentaste más como papá? No, yo solamente enseñé algunas cosas en las primeras notas y después él solo se fue interesando por buscar en tutoriales de YouTube, en ver en músicos amigos, ir preguntando cómo era, y entonces empezó a agarrar la guitarra y después hay un charango ahí también lo agarró y empezó a tocar y ya es fuera de serie, ya es especial, tiene un oído espectacular. Eso, mejor el alumno siempre supera al maestro. Si no, ya me superó muchísimo, sí. Preguntarte por distintas participaciones, el folclore tiene esta posibilidad también que la gente los pueda conocer, en peñas importantes, en lo que es Cosquín. ¿De qué te ha tocado participar en el transcurso de tantos años con la música? Y yo comencé, como solista en el año 84 en Jesús María. Sí. Ahí participé como solista y fui visto como revelación por la comisión y empecé a incursionar en grupos de Córdoba, un grupo que se llamaba Los Aymaraes, se llama Los Aymaraes, era música del altiplano y éramos vecinos, yo de Argüello y los chicos estos eran de Villa Allende y nos convocaron a mí y a otro chico de la zona para participar del grupo. Hacíamos música del altiplano, una onda así tequi. Sí. Así que éramos un montón arriba del escenario y con ellos tuve muchas satisfacciones. Fuimos a Villa María a hacer de soporte de una noche que trajeron a Diango. Wow. Debe haber sido para ustedes la experiencia. Y fabulosa. Tenemos fotos ahí con Diango en esa noche en Villa María. Todavía no estaba el nuevo predio que tienen ahora, que es espectacular. Tenían todavía la parte del escenario que salía hacia la platea. Así que sí, eso fue lo primero que empecé a incursionar así en cosas grandes, ¿no? Y después, participé del trío Los Gauchos de Córdoba y después fui convocado por los del Suquía.
Wow. por Hugo Cuello. Allá por el año 90 me convocaron a ser participante de una formación de los del Suquía donde no estaba Cacho Iriarte, porque fue una época en que Cacho y Hugo, que eran los dos titulares del nombre de los del Suquía, estaban en una diferencia, estaban separados. Así que Hugo continuó con el nombre, entonces estaba él, que era uno de los fundadores, un muchacho Simón, que hacía un imitador de Córdoba, hacía la voz igual de Cacho. Estaba Quinteros, que era otro de los integrantes de los del Suquía, y bueno, me convocaron a mí. Y trabajamos 91, 90, 91, varios festivales del país, y bueno, eso después ya llegó a un acuerdo con Cacho Iriarte Hugo, se quedó con el nombre Cacho, y Hugo conmigo formó un dúo Sonco Canta. Mira. Que anduvimos mucho, grabamos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, hicimos 2 trabajos discográficos con Hugo, y andaba muy bien el dúo, muy bien. Aparte ya nos conocíamos, se complementaba bien las voces, así que era también ya era cosa jugar en primera, dijera un amigo mío. No, lo más importante es lo que uno quería llegar, ¿no? Claro, y bueno, ya participamos de muchos festivales a nivel nacional, de Cosquín, Jesús María, La Chaya. Trabajamos mucho en Bolivia también con el dúo, porque si bien era folclórico, pero abarcábamos más la música latinoamericana, ¿viste? Teníamos varios ritmos dentro del dúo. Dame de la banda actual. Y la banda actual es una banda de fascinerosos. Está el Toto Leguizamón, está en la batería, Javier Formentín es el profe que está en el teclado, en el acordeón, Nahuel Maciel en la primera guitarra, Jorgito en el bombo legüero, bueno, yo hago guitarra base, y bueno, por ahí traemos a algún otro músico, bandoneón o violín, según lo que necesitemos, ¿no? Y la banda está conformada ahora para folclore más tradicional. Hacemos en los shows grandes, hacemos folclore más tradicional, porque la gente ahora estila el bailar. Viste que ahora se baila muchísimo, así que entonces hay que darle. ¿Se puede vivir de la música puesta? ¿Cómo es Rosario respecto a eso? Y Rosario no es un gran espectro de trabajo en el folclore, ¿no? Pero está difícil en todos lados en este momento. La música, o sea, está complicado porque la parte privada que organiza eventos de folclore se ve a veces bastante restringido en su... Sí. Bueno, Jorge, preguntarte ahora por qué próximamente hay shows, me dijiste el próximo 9, ¿no? El 9 de noviembre vamos a estar en Fisherton, sí, en la calle Comenius 8212, en el bar de un amigo de Agustín. Es un amante del folclore también, a pesar que su negocio va para otro lado, pero él ha abierto un patio cervecero atrás del Chipaco Bar, sí, para el folclore. Así que ahí se reúnen los folcloristas y hacemos algunas noches de amigos con el folclore. El 9 de noviembre vamos a estar ahí tocando, íntimo le ponemos porque se ocurre a cualquiera cantar y si viene y cantamos juntos, cantan solos, se invita músicos que participan con nosotros, la misma gente participa, o sea que no es como otros escenarios donde hay distancias, viste, que no, cosas que no se pueden hacer, viste. Total. Pero después se viene de este encuentro otro también muy importante para nosotros, que tiene que ver con colectividades y han sido convocados también para estar allí. Y gracias a Dios hace ya varios años que estamos siendo convocados para colectividades y cerramos la noche del sábado 16 de noviembre a las 23:30 o 0 horas. Ahí vamos a estar subiendo al escenario para cerrar la noche del stand argentino en el sábado 16. Bueno, así los vamos a poder ver, acompañar, y después la gente te puede seguir en redes sociales, cada uno de los eventos que tienen con la banda. Sí, Facebook, Instagram,
Twitter, estamos ahí todos, sí. Bien. No me pidan que maneje mucho yo de eso, pero bueno, estamos. Pero del otro lado se contesta. Sí, no, Jorgito se encarga de atenderlos. De atender. Bueno, te vamos a invitar a cantar, así que nos vamos a ir en el programa del día de hoy con Jorge Salcedo regalándonos su música y nosotros nos vamos a encontrar la próxima semana en la pantalla de Somos Rosario. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Vamos a hacer una samba de Don Horacio Guaraní, Cuando ya nadie te nombre, esas que se hacen en los escenarios grandes. Bueno, escenario grande y nosotros en la pantalla de Somos Rosario lo compartimos con todos ustedes. Nos vamos con Jorge Salcedo cantando de esta manera. Muchas gracias por acompañarnos. Del cerro vengo bajando, camino y piedra traigo enredada en el alma vida, una tristeza traigo enredada en el alma vida, una tristeza. Me acusas de no quererte, no digas eso, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo, tal vez no comprendas nunca vida, porque me alejo. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vida, soy peregrino. Por más que la dicha busco, vivo penando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando, y cuando debo quedarme vida, me voy andando. A veces soy como el río, llego cantando y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando y sin que nadie lo sepa vida, me voy llorando. Es mi destino, piedra y camino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino de un sueño lejano y bello vida. Soy peregrino.